John, haciendo un paréntesis, yo esperaba ver algún tipo de resultado con el tema de Glass, pero como no he visto ningún resultado con lo de Glass, incluso podría pensar que no hubo nada, no hubo ninguna conversación, porque yo creía que de pronto después de esto, Glass, con toda la libertad y con lo que le tocaba. Pero bueno, sigamos. Totalmente. Y bueno, tú tienes ya para diciembre, en la cual ya se como que por así decirlo, bajan ya este clima de polarización o de que estaba a punto incluso de que se escuchaba de un posible juicio político al presidente, pero vemos que eso ya quedó en soletas. Y tú tienes, por ejemplo, que ya en diciembre tienes el ambiente de Navidad, de fin de año, ya la gente como que se relaja. Tú ibas a tener movilizaciones, pero la gente dijo, no, las vamos a dejar para enero. Entonces empieza el 2022 y ¿qué es con lo que empieza el presidente de la República? Sube el sueldo básico unificado a $425, que fue parte de su oferta de campaña. Tú tienes el lanzamiento de los créditos al 1% a 30 años plazo, entre 500 y 5.000 dólares, y tienes ahora esta reducción de parte del ISD en un punto porcentual, si la memoria no me es infiel. Y adicionalmente a eso, tú tienes que el presidente de la República viaja a China para buscar acuerdos comerciales y también todavía estamos al pendiente de la reforma de inversiones que dijo que le iba a mandar, que en un primer momento iba a ser la laboral, pero que dijo que la iba a dejar al final. Y en estos primeros días del 2022 vemos cómo anuncia varias cosas, como por ejemplo la consulta popular para eliminar el Consejo de la Judicatura, quitarle las atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana para que el Congreso o la Asamblea Nacional pueda volver a elegir autoridades de control. Y también tienes el tema de la posibilidad de meter la reforma laboral, y en esto tú tienes que el presidente quiere coincidir esta consulta o esta eventual o posible consulta con las elecciones seccionales del 2023 que francamente no sé si es que se adecua al timing político, si es que para esa fecha tenga el presidente de la República los números que tiene en este momento, si es que va a decrecer o si es que va a incrementarse o a recomponerse. Para decirte que a lo largo de la historia los gobiernos se desgastan, más que nada en época Normalmente. electoral, las fuerzas políticas buscan la forma de capitalizar ese descontento de la población para buscar réditos políticos y que esto se refleje a futuro en un futuro proyecto como tal. Entonces, con todas estas cuestiones, estimado Nelson, todavía falta el tema de la cuestión de la salud, el tema de la inseguridad y el tema de la falta de empleo, que todavía no hay, por así decirlo, certezas en el plan económico del presidente para tratar de decir, bueno, esta es la hoja de ruta durante los 4 años, estas son las bases con las cuales se va a manejar a nivel de coordinación interinstitucional con la función pública, en el sentido de que todavía tú tienes esta falta de comunicación política estratégica de parte del gobierno nacional para reducir esas certezas y que puedas tú como gobernante tener un liderazgo efectivo, capacidad de respuesta y más que nada tu confianza social para que puedas tener gobernabilidad en el largo plazo y poder llevar a efecto tus proyectos y reformas en base al momento político y a la coyuntura, estimado. John, tú decías algo interesante, tú hablabas de dos espacios o criterios de la gente, tú hablabas de un Ecuador de la percepción y un Ecuador de la realidad. ¿Cuál pesa más? ¿O cuál es el que vemos más? Bueno, quisiera darte cifras, estimado Nelson, y antes de hacerlo quisiera también dejar en cuenta de que yo sé que las encuestas son apenas una imagen del momento, no es la verdad absoluta como tal, cada uno obedece a una ficha técnica, que es lo que siempre hay que revisar antes de cada encuesta y también tomar en cuenta de que no es la verdad absoluta. Pero para citarte algunas encuestadoras, como por ejemplo, Click Report decía la otra vez de que el 83% de la población no confía en la administración de justicia, si esto le tomamos en cuenta, por ejemplo, la renovación que hubo recientemente en la Corte Constitucional de sus 3 jueces, en la cual vemos que, por ejemplo, tú tienes la salida de Rafael Ollarte de la Comisión Calificadora por no haber cumplido con los requisitos de las candidaturas, tú tienes la renuncia de Bárbara Terán y Salim Saidán, que eran los que iban a postular para ser jueces de la Corte Constitucional, y a esto le sumas el hecho de que, por ejemplo, atado al tema de la inseguridad, la gente no confía en la administración de justicia por el hecho de que o hay politización de la justicia o hay
judicialización de la política y ahora recientemente el tema de la mediatización de la justicia, en la cual tú tienes casos que son, por así decirlo, polémicos, como por ejemplo el tema del Cabo Olmedo, el tema de, por ejemplo, el niño este que murió en una heladería hace Claro. varios meses en Guayaquil, que tampoco se habla del tema, el caso de Naomi Arcentales, el caso de Polo Guzmán, o sea, tienes varios casos que están a la cola y que no se los toma en cuenta y que por eso precisamente la ciudadanía no confía en su administración de justicia, sumado al tema de la actuación del poder político de turno. Y esto también te quiero citar el tema de la gestión del presidente, en la cual yo te decía de que el presidente en un primer momento tenía más del 70% de aceptación, supuestamente decían las encuestas, Claro. pero ahora vemos que se ha registrado un descenso de su popularidad. Todas las encuestas lo dicen, por ejemplo, Click Report, perfiles de opinión, clima social, hasta el propio Sedatos daba cuenta, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a Polibio Córdoba de Coavisa, donde el presidente de la República ocupaba el tercer lugar de las personalidades más mencionadas durante el año 2021, que contaba con un 21.8%. Entonces, vemos que, por así decirlo, se ha recuperado este estado de desánimo que había durante el primer trimestre del año 2021, en la cual vemos que todavía tiene que recomponerse este fragmentado tejido social para que no caigamos en una situación de crítica coyuntura o conmoción Claro. interna y que de alguna manera eso genere, por así decirlo, inestabilidad política que ha sido parte de nuestra cultura política y nuestra historia republicana en estos más de 192 años de vida Es democrática. decir, John, podríamos creer o pensar que de pronto estamos regresando a ese estado de ánimo que nos dejó Moreno. Podría ser ese. Es decir, estaba Moreno, el país, yo recuerdo el último año de Moreno que yo hacía el noticiero siempre mi crítica es al que está en el poder, ¿no? Porque creo que es el que tiene que responder. Y a mí ya me daba cosas mencionarlo a Moreno porque yo decía, este señor ya no quiere ni siquiera estar en el gobierno. Era un estado de desánimo. Luego las elecciones se volvían una especie de esperanza, sea quien tenía que ganar, ¿no? Si ganaba Arauz era lo mismo en el estado de esperanza. Gana Lasso, también hubo un estado de esperanza. Pero hoy, según lo que te escucho, tal vez el país está regresando a ese estado de ánimo con Moreno, ¿puede ser? Tal parece ser que es así, estimado Nelson, pero para manifestarte un poco para poner en contexto la coyuntura que vive el país, vemos que, por ejemplo, el común de los mortales y a los ciudadanos de a pie no le interesa la bronca política y lastimosamente eso es lo que más está en el escenario que se vive ahora. Por ejemplo, ahora con lo que ocurrió en el escenario de la Gasca, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Ya. Lastimosamente, en vez de demostrar la unidad nacional, que siempre es la que trata de apelarse como tal para que la gente sienta que sus autoridades están en donde las papas queman, como se dice popularmente, ni siquiera en cuestiones tan urgentes el poder político del turno puede ponerse de acuerdo en ese sentido. Entonces tú tienes a la gente, ¿qué le preocupa? Que lleguen las ayudas, que lleguen las subvenciones económicas, que lleguen esos alimentos, esas contribuciones de parte de la gente. Entonces, ese es el espíritu del ecuatoriano promedio, que se preocupa por su ciudadano, por la gente, para que salga adelante. Pero, ¿qué es lo que tenemos en la narrativa oficial? Tú tienes bronca política, tienes rencillas personales, no es que no le voy a ayudar porque eso implicaría que estoy haciendo política partidista y si no hago nada entonces es como que no están haciendo nada, es como que palo porque bogas, palo porque no bogas o no hay tusa que les calce, como siempre te escuché en algún momento que tú decías. Entonces es como que la gente quiere respuestas y quiere soluciones en el corto plazo. La gente no está al pendiente de que se está peleando el uno en la asamblea, se está peleando el otro en Carondelet. Entonces, en ese sentido, tú tienes un estado de pesimismo en la cual no hay una acción de respuesta que ataque a los principales problemas nacionales. Yo Claro. por eso, por ejemplo, te quiero dar otro dato. El índice de democracia, que es un estudio que publica para el portal The Economist, daba cuenta de que, por ejemplo, en la región en su conjunto, posee un sistema de democracia defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? En la cual vemos que hay un Estado débil con una fragilidad institucional caracterizada por su bajo desempeño en 5 indicadores que son sumamente importantes. Por ejemplo, en el ámbito del funcionamiento del gobierno, en el ámbito de la participación ciudadana, en el ámbito de la cultura política, en el ámbito de las libertades civiles, entre otras cosas, que daba cuenta de cómo tras la pandemia y antes incluso tras la reducción de los precios de las materias primas que venía arrastrando toda la región desde el año 2014, sumado a la ausencia de reformas estructurales, sumado a la ausencia de políticas públicas que garanticen continuidad en la administración pública, independientemente del gobierno de turno, sean
liberales, conservadores, de derecha, de izquierda, socialdemócratas, etcétera, es que la ciudadanía en estas situaciones que ha experimentado en estos últimos años están en riesgo de nuevo de caer en la pobreza, particularmente la clase media, en la cual tú tienes que gente que no tiene esa certeza como tal de poder decir, chuta, voy a tener un empleo en estas condiciones, voy a tener No hay. estabilidad jurídica, algún plan estructural, algún plan de desarrollo en el tema de, por ejemplo, obra pública. No hay obra Aquí te voy a pública. dar te voy a dar otro dato, mira tú. Hay un estudio que publicó el Banco Interamericano el año pasado, que se titula, por ejemplo, que daba cuenta, en la cual decía, ya te voy a dar el dato, Ok. aquí lo tenía, ya, se llama El potencial de la inversión en infraestructura para impulsar el empleo en América Latina y el Caribe. Más claro Este imposible. estudio decía, este estudio decía que solamente en inversión pública por $1.000 millones en el sector de infraestructura, en energía, transporte, Ujú. agua, saneamiento y telecomunicaciones, solamente en ese sector se podrían generar 40.000 empleos directos e indirectos.